Estamos hablando del tema de la resurrección. Oiga, y estamos en el capítulo 15 de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En donde se expresa de manera muy clara cómo opera la resurrección en los cristianos y qué esperanza tenemos nosotros después de haber fallecido. Ya. Anoche yo llamaba a un pastor muy querido, amigo mío, que se le murió la mamá. A él me avisaron en la mañana que había muerto la señora madre de este pastor. Y lo llamé y bueno, ese es un hermano muy lindo. Yo fui pastor de él también hace un tiempo. Y a él le gustaba cantar un himno. A él le gustaba cantar un himno siempre con su primo y con su familia. Y ese himno dice una parte: para aquel que está en Cristo, el morir ganancia es, pues pasó de muerte a vida. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Una frase bonita ahí. Y entonces yo le decía a él: hermano mío, hoy no es el tiempo de cantar, pero sí es el tiempo de creer que para el que está en Cristo el morir es ganancia. Así que apliquemos esa frase a nuestra vida este día, le decía yo anoche, y que Dios los ayude. ¿Cierto? Porque es que a veces uno no quiere que el que se va a morir gane. Y entonces uno dice: ay, perdimos al hermano tal. Perdimos, lamentando esa gran pérdida. Porque nosotros miramos las cosas de otra manera. ¿Cierto? Bíblicamente es una ganancia, pero humanamente lo estimamos como pérdida. Ay, ya no lo voy a volver a ver, no lo voy a volver a tener, no lo voy a volver a escuchar, no lo voy a volver a tocar. Es imposible sacarlo del recuerdo. El recuerdo siempre va a permanecer. Y entonces, esto de la muerte siempre va a convertirse en una experiencia que da mucho de qué hablar y poco que explicar. ¿Cierto? Poquito que explicar. Precisamente ayer estaban reunidos allá en la ciudad de Cartagena un grupo de hermanos, y la temática que se estaba tratando era sobre la bioética, y parte de esa temática tenía que ver con la donación de órganos. Porque algunos hermanos dicen: oiga, y si se va a morir y dona sus órganos, entonces cuando resucite, ¿cómo resucita? Ya. ¿Será que va a resucitar sin los órganos? ¿O será que esos órganos que fueron entregados al Señor van a hacer resucitar a otro cuerpo
Y entonces, bueno, como nosotros aquí hacemos los cálculos humanos, ¿verdad? Nosotros humanamente hacemos cálculos. Y observamos que, como tenemos un concepto de la vida, creemos que ese es el concepto absoluto de la vida. Y la describimos así como la vemos. Esto ha sido una discusión por los siglos de los siglos que se ha vivido aquí en la tierra. A los señores que se atrevieron a decir algo respecto a la vida, en algún tiempo se les llamó maestros, en otro tiempo se les llamó filósofos, en este tiempo se les llama científicos. Y cuando hablan, parece que tuvieran razón. Pero la Biblia también se ocupa, el Señor, a través de su palabra, se ocupa en darnos una orientación con respecto a la vida y a la resurrección. Es decir, el Señor, que conoce nuestra ansiedad por tratar de retener la vida, tanto que el día que se va la vida produce dolor. Y la gente se pregunta, ¿y para dónde se fue la vida? ¿Y cómo se fue la vida? Ayer me decía uno de los hermanos cercanos a la familia de la hermana que falleció: hermano, todos nosotros esperábamos que primero se muriera el esposo y después la esposa, porque el esposo ha estado enfermo, en tratamiento grave, y si se hubiera muerto él era lo normal. Ya como que estamos esperando oiga, ha estado tan enfermo, tan mal, tan hospitalizado, tan grave, que si se muere, pues era la noticia que esperábamos. Pero en este caso se murió la que estaba bien y se quedó vivo el que está mal. ¿Y quién lo explica? Matemáticamente hablando o estadísticamente hablando, la probabilidad de que se muriera primero, ¿sobre quién recaía en mayor porcentaje? Sobre el enfermo. Pero el enfermo se quedó vivo y el que estaba sano se murió. Porque para Dios la ley de las probabilidades no funciona conforme al modelo matemático. Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Cierto? Bueno, nosotros aquí seguimos discutiendo todavía en Colombia si queremos una sociedad en que la gente se muera de viejo o en que se mueran más jóvenes. Todavía estamos discutiendo. Ya, porque vivimos en un país que en 60 años de historia, mirándola de manera retrospectiva, se invirtió el orden estadístico de la muerte. Es decir, ya nosotros nos acostumbramos en Colombia de que la gente muera de manera violenta y joven.
Y entonces estamos buscando la manera de cambiar, o se está buscando el gobierno y algunas autoridades de cambiar esto. Y yo digo, no. Yo no estoy de acuerdo con el que haya paz. Así no es la paz. Y le pregunto, ¿y cómo la quiere usted? De otra manera. ¿De cuál otra? Bueno, pero todo el mundo dice que quiere la paz de otra manera. Y nosotros los que tenemos la verdadera paz, sabemos cuál es la verdadera forma de paz. Se llama Jesucristo. Sin embargo, hay algunos que dicen, no, es mejor que hayan héroes, pero los héroes están muertos. Ya, héroes muertos. Y los que no son tan héroes, por aquí andamos caminando vivos. Y entonces por ahí le están preguntando a las mamás, ¿usted quiere que su hijo sea un héroe? ¿O usted quiere que su hijo la entierre a usted? Casi todas están deseando que sus hijos sean los que la entierren. Porque en el modelo de vida que se había tenido, se había cambiado el orden y en este país se había convertido muy en algo normal que los papás enterraran a los hijos. Ya. Y entonces al hijo héroe, a la mamá le entregaban una bandera con un escudo y un diploma muy lindo. Por ahí una mamá dijo en estos días, yo no quiero que me entreguen ni bandera, ni me entreguen escudo, ni me entreguen laureles, ni me entreguen placas de reconocimiento. Ya mi hijo está muerto, entréguenme el cuerpo para ir a sepultarlo. Ya está empezando a darse una nueva visión respecto a lo que es el valor de la vida entre nosotros. Todo esto que les comento es para que entendamos que los hermanos que estaban en Corinto habían sido afectados en gran manera por las diferentes formas de pensamiento que se desarrollaban alrededor de ellos, los diferentes conceptos que en aquel tiempo tenían los filósofos, que hoy se llaman científicos. Hoy ya no hay filósofos, hoy hablamos de los científicos. Y ellos se sentían con el derecho de decir cómo era la vida, cuándo había vida. Mire que, por ejemplo, aquí hay un señor que sabe mucho de legislación penal. Y ahora en estos días, según el concepto de él, y lo está defendiendo su concepto, él está diciendo que un ser que esté en el vientre de otro ser, es decir, un feto que esté en el útero de su madre, en el vientre de la mamá, él dice, la mamá tiene derecho a quitarle la vida entre tanto que todavía tenga solo hasta 4 meses de estar allá adentro. Si tiene 4 meses, ese muchacho no tiene ningún derecho. La mamá tiene derecho a quitarle la vida. Y no le podemos llamar asesina a la mamá. Y este señor ocupa, y nosotros le pagamos sueldo para que él haga eso.
Le pagamos más de 25 millones de pesos, nosotros los colombianos, para que él piense tanto y en su pensamiento decida cuándo hay vida. Él. Y ya está convenciendo a muchos. Porque como él puede hablar por cuando él quiera, donde él quiera, decir lo que a él le parezca. Y entonces ya él dijo eso y el barrio dice, oiga, y tiene razón. Y ya salieron un poco de gente a decir, ese señor tiene razón. Pues imagínense usted en una ciudad como Corinto, en donde la influencia de esos señores de aquel tiempo era tan grande y ellos decían lo que querían respecto a la vida y a la muerte. Y ellos eran reconocidos como grandes por lo que dijeran. Y entonces algunos de ellos dijeron, ¿sabe? Una cosa, el hombre es solo materia. Es solo un componente material. Y el día que ese hombre se muere, la materia se consume, se transforma y ya nunca más se sabrá de él. No habrá resurrección. Y entonces, dependiendo la cantidad de dinero que manejara, la posición política que tuviera, ya, el reconocimiento público que tuviera, lo que esa persona decía era aceptado como verdad. Si era de cierto nivel económico, de cierta posición académica y que tenía muchos seguidores, se consideraba como una verdad de gran valor. Y entonces todavía era tan cierto lo que ellos decían, que todavía en este tiempo hay gente que menciona lo que decían los señores filósofos de hace muchos siglos. Y entonces uno de ellos decían, el ser humano es un simple accidente de la naturaleza. Y como accidente de la naturaleza, aparece y desaparece. Y después que desaparece, ya nunca más volverá a ser. Ese pensamiento afectaba a la iglesia, a los hermanos que se convertían a la iglesia allá en Corinto. Los afectaba. Porque en la iglesia predicamos salvación eterna. Y entonces ellos decían, algunos hermanos decían, oiga, pero si nos vamos a morir y vamos a desaparecer, y para siempre nunca más habrá memoria de nosotros y nosotros no volveremos a aparecer nunca más. Entonces, ¿para qué creer en el Evangelio? Otros hermanos que ya habían tenido la experiencia hermosa de la conversión, ellos decían, no, Señor, porque aunque este cuerpo material desaparezca, sin embargo nosotros no somos solo materia. Nosotros tenemos un componente que le da vida a la materia, que se llama espíritu.
Y además de eso, nosotros llevamos dentro de nosotros, dentro de esta materia, pero allá depositada, llevamos una cantidad de sentimientos, de recuerdos, de imágenes, de emociones. Entonces no solamente somos materia y somos espíritu, sino que también tenemos alma. Por eso es que aquí nosotros todos podemos tener las mismas características físicas, ¿verdad? Al fin y al cabo, uno dice que el fulanito se parece, todos aquí nos parecemos. Cuando vemos a alguien con características diferentes a las nuestras, entonces decimos, oiga, pero aquí yo estaba mirando entrar a casi todos y veo que todos tienen 2 ojos, todos tenemos 2 orejas, todos tenemos la cabeza arriba. Yo no he visto entrar a ninguno con la cabeza en los pies, a ninguno con la nariz en el pie. Casi todos tenemos el cabello aquí, algunos que se lo quitan y otros que se los quitaron o se les cayó. Todos tenemos extremidades superiores, extremidades inferiores, tronco. Si respiramos es porque tenemos pulmones. Entonces hay algo muy parecido en nosotros. Es decir, tenemos unas características que son comunes a todos. Pero si yo le pregunto ahora, porque todos tenemos estas características que son comunes, ¿todos aquí estamos en el mismo nivel de alegría? ¿Estamos en el mismo nivel de tristeza? ¿Estamos en el mismo nivel de conocimiento? Pero tenemos 2 ojos, 2 orejas por lo menos. No sé si oído, pero por lo menos orejas. Tenemos la cabeza todo puesta en el mismo sitio. Y ahí es donde empiezan los materialistas, esos que dicen que el hombre es solo materia, que es solo lo físico. Es donde comienzan a encontrarse interrogantes inexplicables. Bueno, y si todos son de la misma especie, ¿por qué no todos sienten lo mismo? ¿Por qué no a todos les gusta el mismo color para vestirse? ¿Por qué no a todos les gustan los mismos amigos para relacionarse? ¿Por qué no a todos les gusta el mismo clima para vivir? ¿Por qué no a todos les gusta la misma música para escuchar? ¿Por qué no a todos les gusta el mismo alimento para consumir? ¿Por qué? Porque hay otro componente en el ser, que es el alma, y esa es diferente la una del otro. Es diferente. ¿Cierto? Yo no puedo decir que su alma sea igual a la mía, ni puedo pretenderla. No, usted tiene una manera de emocionarse y yo tengo otra. Usted tiene una manera de alegrarse y yo tengo otra. Usted tiene una manera de disfrutar y yo tengo otra. Así que los hermanos en Corinto estaban
enfrentando diferentes teorías humanas respecto a la vida y a la muerte, y respecto a que si después de la vida había otra vida o no la había. Dios, que conoce la necesidad de los hermanos, porque las necesidades de los hermanos no siempre son necesidades estomacales, que son las que casi siempre nos acordamos. Hay una familia muy necesitada, y entonces yo les digo siempre, permítanme ir a llevarle una enseñanza bíblica. Y dice, no, ellos no necesitan eso. ¿Y qué necesitan? No tienen que comer, porque la necesidad la dimensionamos por el estómago, ¿cierto? Nos volvimos viscerales, emocionales, estomacales, y entonces dimensionamos las necesidades, si tienen que comer o no tienen que comer. Pero Dios, que observaba o sabía o conocía la necesidad de los hermanos en Corinto, entonces inspira al apóstol y les da una enseñanza respecto a la vida, a la muerte y a la resurrección, para que todos tuvieran un pensamiento común, para que dejaran de estar hablando lo que hablan los filósofos o los científicos, y vamos a hablar es de lo que habla Dios, porque la iglesia de Dios escucha la palabra de Dios. Nosotros, si queremos saber lo que Dios piensa, ¿a dónde debemos acudir? A la palabra de Dios. Así que en esta escritura del capítulo 15, el apóstol comienza advirtiéndole a la iglesia acerca de lo que es el evangelio, acerca de la enseñanza que él les da, y que le dice de manera puntual es que lo que yo les enseño, sepan que lo que yo les enseño no es un capricho que a mí se me ocurre, sino que esto que yo les enseño, también yo lo recibí. ¿Esto qué nos indica? Que la metodología de Dios en la enseñanza es la metodología de la repetición. Lo que yo recibí, eso mismo les comparto. Por eso cada vez que usted venga a escuchar la palabra de Dios, usted tiene que recibir algo para poder compartirlo. Y aquí es lo que él nos dice que recibió. Entonces, la primera enseñanza que yo recibí fue que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estamos ahí en 1 Corintios 15, ¿cierto? Empezamos la semana pasada. El apóstol Pablo, él
en algún momento de su vida pensó que Cristo había muerto como un castigo porque siendo hombre pretendíamos mostrarse como Dios? Y en algún momento de la vida el apóstol Pablo, cuando todavía no se llamaba Pablo sino Saulo, en ese momento de la vida él consideró que la muerte de Jesucristo había sido algo que se había hecho bien. Y en algún momento, como hablábamos la semana anterior, pensó que el liderazgo de Jesucristo se había terminado con su muerte. ¿Ya? Él murió. Y el apóstol Pablo pensó, Dios, se murió el líder y es difícil que los seguidores sigan creyendo en ese líder muerto. Aquí hablábamos la semana pasada que la gran discusión que se dio en Jerusalén cuando Jesucristo murió, ahí dice, miren, gracias, eso. Póngame el versículo siguiente. El otro. Lo primero que aprendí es que Cristo murió por nuestros pecados. Él no murió simplemente para hacerse héroe. Hay gente que muere por sus causas. Cierto, yo la semana pasada estaba mirando un documental de algunos muertos. Usted sabe que en la década del 80, Colombia sufrió la muerte de muchos personajes. Y mirando el documental, el reportaje que se hacía, y entrevistaban a una joven que a su papá le quitaron la vida. En ese entonces, esta joven decía, mi papá llegó a la casa, estábamos niños, y un día nos dijo, a mí me van a matar. Y reunió a su hermanito, y a su hermanito le dijo, a mí me van a matar. Y la familia se reunió y le dijo, oiga, si lo van a matar, entonces váyase del país. Y él dijo, no, yo me hago más famoso si me matan. Y de verdad que cuando la gente recuerda ese nombre, ese señor es famoso. Murió por una causa. La hija de manera natural dice, o una de las hijas dice, bueno, al fin y al cabo se iba a morir, pero él murió por una razón valiosa. Quizás si él se hubiese ido del país, no le quitaban la vida, no estuvieran entrevistando a los hijos hoy, los hijos no serían famosos. Entonces uno no sabe, pero en el caso de Jesucristo, la causa por la que murió oiga hermano, la causa por la que murió Jesucristo, y esto debemos tenerlo bien claro todos los que seguimos a Jesucristo,
¿Ah? Porque es que hay algunos que dicen, ay, que es que gente tan mala la que lo mató. Ay, qué gente tan dura lo que lo mató. Y algunos hermanos hasta lloran la muerte de Jesús. En vez de producirle alegría, le da tristeza. Ay, pero es que hermano, como lo mataron, lo crucificaron, le pusieron corona de espinas, le traspasaron el costado. A muchas mamás les sale el sentimiento de mamá. ¡Ay, pobrecito! A muchos hermanos se les mueven las emociones. Esa vida emocional dice, ay hermano, pero es que pobre. Nos hubiera salvado de otra manera, no entregando su vida. Pero es que para comprender la vida en Cristo, hay que comprender la obra de Cristo. Y Él murió, ¿por qué? ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Ahí dice la Escritura, ¿por qué? Que Cristo murió por nuestros pecados, por los suyos y por los míos. Amén. ¿Usted lo cree? Entonces, ¿quién fue el malo? ¿El que lo mató o los que pecaron? ¿Por qué murió Cristo? Porque usted pecó y porque yo pequé. No, hermano, a mí no me echen la culpa de eso. Es que nadie quiere cargar con la culpa de la muerte de Jesús. Nosotros somos felices buscando a Pilato, buscando a Herodes, buscando a Caifás. Y si nos aprendemos otros nombres para odiarlos, pues bienvenidos, porque ellos le quitaron la vida. ¿Cierto? Es que claro, esos señores, mire cómo lo mataron. Esos señores, mire, no. No andes buscando al responsable de la muerte de Jesús, no lo andes buscando afuera. ¿Sabe por qué murió Jesús? Porque yo cometí pecado. Yo cometí pecado. ¿Usted se atreve a decir que por su causa murió Jesús? Eso es lo que hace valioso de manera personal la muerte de Él. Eso es lo que lo hace valioso. Sí, yo valoro la muerte de Jesús porque el que merecía morir era yo. Por eso ahora aprecio la vida que tengo. Por eso aprecio la vida que Él me dio. Ya, por eso es que el apóstol se atreve a decir, oiga, cuando yo no entendía esto, yo me creía grande, fuerte, me creía poderoso, me creía digno de decidir quién vivía y quién moría. Cuando yo no entendía eso, pero cuando lo entendí, entonces tuve que decir, oiga un momentico, ahora que descubro que Él murió por nuestros pecados, descubro algo, que todos nosotros merecíamos morir. Todos nosotros merecíamos morir. La sentencia ya estaba dada por anticipado. Ya, usted sabe que en los actos legales se establecen las penas por anticipado.
¿verdad? En los países en que tenemos orden legal, se establecen las penas por anticipado. Y por eso el abogado, cuando visita al acusado, el abogado lo que le dice: ven acá, ¿tú qué cometiste? No, mire que... Ya, por ahí me decía un hermano que estaba defendiendo a uno. Y el Señor decía: no, yo sí le quité la vida, pero fue por culpa de él. ¿Y cómo así? Dices: no, es que... pues yo le iba a cortar el brazo, pero él quitó el brazo y le tuve que quitar la cabeza. Él tuvo la culpa, yo no iba hasta allá, pero bueno. Bueno, entonces... ¿por qué? Porque está establecido, se establece de antemano, que cada delito merece una pena. El abogado penalista lo que hace es estudiar el delito, por el estudio dice: ese delito que usted cometió merece un castigo de tantos años de cárcel, de tantos tiempos recluidos y de tanto dinero para poder salir de la cárcel. Ya, entonces dice, un castigo interno en una cárcel y otro castigo pecuniario o en dinero. Y entonces él lo que procura es tratar de librar al culpable del castigo. Dice: vamos a buscar el castigo menos severo para ti. Resulta que el gran legislador de este mundo, el juez justo, que se llama el Dios eterno Jesucristo, estableció que el hombre que pecare, ¿qué? Ese ¿qué? Morirá. Le aceptamos rebaja de pena. Se muere en 1 hora, se muere en 2 horas, se muere en 5 horas, se muere en 10 años, se muere en 20 años, se muere en 50 años, se muere en 100 años, dentro de 100 años, pero si pecó, se muere. El día que lo capturen, se le aplica la pena. Yo quiero que usted me comprenda bien, porque es que hay gente reclamando por ahí que, ay, ¿por qué ellos viven 50 años? El día que lo capturen, se le aplica la pena. A algunos los capturan en accidentes, a otros los capturan en los hospitales, pero ahí siempre está dicho, el día que lo capturen, se le aplica la pena por el delito cometido. Y entonces hay uno esperando, no, yo me voy a morir de 80 años, se te aplica la pena a los 80. No te preocupes. El hecho de que estés libre por ahí no quiere decir que no se te va a aplicar la pena. Él estableció una pena para el pecado y es la muerte. ¿Y cuándo se le aplica? Cuando se capture y se le haga juicio. ¿Cierto? Entonces por ahí usted, oiga, yo he conversado por el trabajo que tengo, yo he conversado con gente que sabe que el día que la capturen, ese día dejan de caminar las calles.
Ya. Una vez se me acercó, mire pastor, es que yo cometí esto y esto y esto. Y yo ando huyendo. Yo no quiero que me apliquen la pena. No quiero. Y me la voy a mantener huyendo. ¿Usted qué me aconseja? Hasta que no arregles tu cuenta con la justicia, te mantendrás huyendo. Pero llegará el día en que, si te encuentran, entonces no solamente te aplican la pena, sino que te aplican la huida, una pena adicional por haber huido. ¿Ya? Y él dice, ay hermano, ayúdeme. ¿Y en qué te ayudo? El hombre que la Biblia me dice a mí, que no hay hombre que no peque, que no hay hombre que no peque. Búsqueme ese versículo ahí. El hombre le anda huyendo al juez, que lo va a juzgar por la falta cometida que se llama pecado. En eso anda el hombre en esta vida. Y entonces él dice que, ay, yo disfruto mi vida. Disfrútala, pero el día que te capturen, te aplican la pena. Porque la paga del pecado, póngamelo ahí, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, mire. Bueno, ahorita ponen ese otro. Porque la paga del pecado es, ya se estableció la sentencia por el pecado, ¿sí o no? ¿Y cuál es la sentencia por el pecado? La muerte. Y ahora póngame el otro que tenía ahí. ¿Cuál era? Ese que tenía aquí. No hay hombre justo en la tierra. Ahí está. Que haga el bien y nunca peque. No hay en toda la tierra, no lo hay. Así sea el mejor hijo, así sea la mejor mamá, así sea el mejor vecino. Los hombres nos las pasamos dándole reconocimiento a otro hombre. Este es un hombre bueno, correcto, disciplinado, bueno. Pero cada quien allá en su conciencia dice, si supiera quién soy yo. ¿Cierto? A mí me han estado poniendo condecoraciones, medallas aquí. Ay, hermano, por su gran labor como hombre justo, no sé qué. Y me pone yo, supieran quién soy yo. ¿Cierto? Y aquí nosotros entregamos, hermano, por su esfuerzo, por su dedicación, por sus capacidades. Y los hombres, para aliviar la conciencia, construimos una sociedad que se llama la sociedad del mutuo elogio. ¿Cierto? Y a mí me enseñaron, usted quiera vivir feliz en esta vida, hable bien de todo el mundo, no hable mal. Entonces ya yo aprendí eso por allá de un loco que vive feliz la vida. Es un cristiano, pero es loco, cristiano lo loco. Y él vive feliz la vida. Ya, y entonces le vienen a hablar mal de alguien. Oye, que fulanito llega tarde y dice, hombre, pobrecito fulanito, debe ser que tiene alguna dificultad que lo obliga a llegar tarde. Él no es malo, él es bueno. No lo juzguen mal porque llega tarde.
Es que fulanito es incumplido, presta plata y no paga. Oye, pobrecito el que presta plata y no paga. Debe ser que lo engañan. Debe ser que hace malos negocios. Debe ser que es víctima. Y un día le dijo, oye, pero ven acá, para ti nadie es malo. Y me dijo, no, hermano, yo aprendí que uno vive feliz cuando uno piensa que todos son buenos. Ya, todos son buenos. Entonces uno vive feliz. Eso sí, que como todos somos buenos, cuando alguien me viene a prestar plata, digo, oiga, yo no quiero que usted se vuelva malo, por eso no le presto. Es que usted es tan bueno que yo le hago un daño si le pongo dinero en sus manos. Es que usted es tan bueno que yo le hago daño si lo invito a mi casa a comer. Es que usted es tan bueno que yo le hago daño si le brindo un almuerzo. Es que usted es tan bueno. Dice, si yo hago un negocio con usted, seguro que usted va a perder. Mejor no hagamos negocio. Usted es muy bueno, el malo soy yo. Entonces él me dice así, yo me siento malo y veo a todo el mundo bueno. Entonces todo el que se me acerca, yo creo que le voy a hacer daño. Ya. Hermano, está lloviendo. Así es él. Por favor, lléveme en su carro. Y dice que, ay, hermano, seguro que se va a bajar del carro y cuando se baje se va a resfriar. Entonces mejor váyase a pielito, se va mojando y así ya la temperatura del cuerpo va combatiendo el frío de la lluvia y usted llega a su casa y no se enferma. Oiga, ¿y sabe qué? Y todos lo queremos a él. Lo queremos, lo saludamos, lo abrazamos. Y entonces, pero ya cuando uno empieza a tener relaciones ya de intercambio económico, de intercambio de favores, entonces él dice, no, yo le hago daño si le hago ese favor. Ya, le hago daño. Y ha vivido su vida cristiana hasta como buen cristiano. Oiga, parece buen cristiano. De verdad, yo le digo, y él siempre me dice que, no, hermano, es que yo soy malo. Los otros son tan buenos que no merecen nada de mí. Bueno, cada uno mira la vida, ¿cierto? Dijimos que la paga del pecado es... Y aquí que dice, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. ¿Y cómo es que dice la Escritura? Porque todos estábamos, ¿qué? Destituidos. ¿A causa de qué? Ya. Allá, eso está en aquí, vamos a mirarlo aquí. Es que esto es bueno descubrir la causa por la que Jesús murió. Porque es que usted cree que la muerte de Jesús no hizo nada en su vida. Hay gente que cree que la muerte de Jesús no, eso fue porque esos señores malos. Esos señores malos que lo maltrataron, que le dieron látigo. Por ahí unos hermanos de esos hermanos, cuando salió la última película de Jesucristo, la de Steven Spielberg, ¿cómo es que se llamaba? No era de Spielberg. Mel Gibson. Oiga usted, estoy probando. Ellos saben más de eso que yo. No, la de Steven Spielberg es Jurassic Park. Esa la sacaron como el año pasado, ¿cierto? Bueno. ¿Cuál es el año pasado? Jurassic Park. Este año. Yo como esa la vi este año, Jurassic Park. Ya, eso fue de este año, ¿cierto? ¿Cómo está de adelantado las industrias cinematográficas? Eso hacen unos efectos y unas cosas así.
Bueno, entonces la de Mel Gibson, ¿cómo se llamaba? La Pasión de Cristo. Y unos hermanos de la iglesia que querían buscar al culpable que mató a Jesús y tomar rabia contra aquellos que a ese buen hombre lo castigaron, le dieron látigo. Ya, entonces algunos ya no leían la Biblia, sino que yo quiero ver cómo fue que lo mataron. Oiga, aquí entre nos, un compañero mío, un compañero de trabajo, yo no sé cómo se la vio, si fue que la pirateó o si fue que se fue para allá, para el teatro a verla, no sé cómo. Pero yo tampoco lo juzgo a él, yo no lo juzgo. Pero entonces él de manera muy elocuente me describía la forma que tenían los látigos con que le dieron a él. Entonces decía, esos eran unos látigos que en sus puntas tenían como unos 3 anzuelos así. Y cuando le daban en la espalda, un latigazo, y jalaban así. Y entonces le hacían unos surcos. Y por allá me dijo él, allá en el Salmo 22, es que está en el Salmo número ¿qué? 102, que en los surcos de mis espaldas te llevo y tal. Entonces él decía, uy, eso me sirvió de inspiración y tal. Hay que ver qué hombres tan malos. Y Jaime, y la corona de espinas era de una planta que tenía unas espinas de cerca de 2 pulgadas cada espina. Y ahí me la describía así. Y cómo la armaron. Y eso no fue que se la pusieron ahí, sino que se la pusieron y se la incrustaron. Y decían, ay, yo cuando veía eso a mí me daba un dolor. Y esos hombres malos disfrutando. Esos hombres malos, decía él, esos hombres malos disfrutando viéndolo sufrir. Los malos aquellos. Oh, y se le olvida cuál fue la razón por la que Cristo murió. No porque ellos eran malos, o no porque tuviesen un buen sistema antimotín, o no porque tuviesen un buen sistema militar político que capturaron a Jesús. No, Jesucristo se entregó. ¿Y sabe quiénes eran los malos? Todos los pecadores. Pero Él no vino a castigar a los pecadores. Es que hay gente que le fascina el castigo, ¿verdad? Hay gente que le fascina el castigo. Cometió una falta, hay que castigarlo. Cuando yo no era cristiano, aunque estaba bautizado, pero no me había convertido. Escúcheme, iglesia. Porque yo una vez estuve bautizado en la Pentecostal, pero no estaba convertido. Yo pensaba como piensa el mundo. Todo el que comete una falta merece un castigo. Así pensaba yo, y yo era feliz castigando. Ya. Hasta me sentía con el derecho de castigar porque yo era bueno.